Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes turcos y mucho más. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy, porque tenemos un bombazo, un notición que no se van a creer. Prepárense para quedar boquiabiertos, porque hoy vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, como lo oyen. Después de tanto tiempo, de tantos rumores, de tanta espera, algo está pasando, y créanme, no se lo querrán perder. Pero antes de que me lance de lleno con esta bomba, quiero recordarles, como siempre, que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Aquí les traigo todas las novedades del mundo del espectáculo turco, las noticias más calientes, los chismes más jugosos, de todo. Así que a suscribirse y a formar parte de esta gran familia. Y a los que ya están suscritos, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos interesa. El 1 de abril, una fecha que para muchos es sinónimo de bromas, de inocentadas, pero que este año podría significar mucho más. Y es que según fuentes cercanas digamos, fuentes muy confiables, algo grande pero muy grande, está a punto de suceder entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, se quedaron con el corazón roto cuando Erkencikus, pájaro madrugador, llegó a su fin. La química entre Can y Demet era innegable, traspasaba la pantalla, nos hacía creer en el amor verdadero. Y aunque ambos siguieron sus caminos profesionales por separado, la esperanza de una reconciliación, tanto en la ficción como en la vida real, nunca se apagó. ¿Y cómo se iba a apagar? Si esa llama la mantenemos viva nosotras, sus fans incondicionales. Y es que, seamos sinceros, la prensa del corazón turca no les ha dado ni un respiro. Cada interacción en redes sociales, cada me gusta, cada comentario, ha sido analizado con lupa, buscando pistas, señales, cualquier cosa que indicara que el amor seguía vivo. Como detectives privados, mis amores. Y no solo la prensa turca, la prensa internacional también está al tanto. Can y Demet son un fenómeno global. Pero, ¿qué es lo que sabemos a ciencia cierta? Pues bien, aquí viene la parte jugosa. Resulta que en los últimos días han surgido una serie de coincidencias, digamos, bastante sospechosas. Primero, Can Yaman ha estado, según dicen, en Estambul, justo donde vive Demet. Y no solo eso, sino que algunas personas aseguran haberlos visto juntos en un par de ocasiones. En Estambul, la ciudad del amor. ¿Será que Cupido está haciendo de las suyas? Claro, podrían ser solo rumores, especulaciones, pero la cosa no termina ahí. Algunas agencias de noticias turcas, de esas que suelen tener información privilegiada, han empezado a hablar de un proyecto secreto que involucra a ambos actores. ¿De qué se trata este proyecto? Nadie lo sabe con seguridad. Pero las teorías son de lo más variadas. Y yo, por supuesto, tengo mis propias teorías. Agárrense que aquí viene mi análisis. Hay quienes dicen que se trata de una nueva serie, una secuela de Erkencikus o una historia completamente nueva, pero con la misma magia y la misma química que nos enamoró. ¿Una secuela de Erkencikus? ¡Ay, mi corazón! Imagínense Can y Sanem juntos de nuevo, viviendo nuevas aventuras, nuevos romances, nuevos desafíos. Sería un éxito rotundo, mis amores. Un bombazo. Pero también podría ser una historia completamente nueva, algo fresco, algo diferente, pero que siga explotando esa química inigualable que tienen Can y Demet. Quizás una comedia romántica ambientada en el mundo de la moda. O un drama con tintes de thriller. Las posibilidades son infinitas. Otros creen que podría ser una película, un proyecto más corto pero igual de intenso. Una película. ¡Qué glamour! Ver a Can y Demet en la gran pantalla. Sería un sueño hecho realidad. Imagínense el estreno, la alfombra roja, los flashes de las cámaras. Y la película, por supuesto, sería un éxito de taquilla. Todos correríamos a verla. Y la veríamos una y otra vez. Y lloraríamos y reiríamos con ellos. ¡Ay, qué emoción! Y los más optimistas y quizás los más románticos, piensan que se trata de una boda. ¡Ay, madre mía! Una boda. Can y Demet casándose. Sería el evento del año. Del siglo. Del milenio. Todas las revistas del mundo querrían la exclusiva. Y todas nosotras, sus fans, estaríamos invitadas virtualmente, claro.
Lloraríamos de emoción al verlos darse el sí quiero. Y vivirían felices para siempre. ¡Ay, qué bonito! Pero vamos a ser realistas, mis amores, aunque la esperanza es lo último que se pierde. Sí, lo sé, suena descabellado, quizás demasiado bueno para ser verdad. Pero piénsenlo por un momento, Can y Demet, juntos de nuevo trabajando en un proyecto apasionante, compartiendo tiempo y espacio, la chispa podría reavivarse. Y quién sabe, quizás este sea el momento perfecto para que el amor triunfe. El amor siempre triunfa, mis amores. Especialmente cuando hay tanta química y tanto cariño entre dos personas. Can y Demet son almas gemelas, lo sé en mi corazón. Pero volvamos al 1 de abril. ¿Por qué esta fecha es tan importante? Pues bien, según las mismas fuentes que mencioné antes, el 1 de abril está previsto un anuncio importante, un anuncio que podría cambiarlo todo. No se sabe si será un anuncio conjunto de Can y Demet, o si será alguna de sus agencias de representación la que haga la revelación. Pero lo que sí parece claro es que este anuncio tiene que ver con su futuro profesional, y quizás también con su futuro personal. El 1 de abril, el día del juicio final. Estaremos todas pegadas a las redes sociales esperando la noticia. Y preparadas para celebrar, o para llorar. Pero pase lo que pase, lo enfrentaremos juntas, mis amores. Ahora, antes de que salgan corriendo a gritar a los cuatro vientos que Can y Demet están juntos y felices para siempre, quiero pedirles que seamos cautos. Recuerden que el 1 de abril es el Día de los Inocentes en muchos países, y que podría tratarse de una broma elaborada, una estrategia de marketing para generar expectación, o simplemente un malentendido. Hay el 1 de abril, el Día de las Bromas. ¡Qué estrés! Podría ser una broma pesada de alguna agencia de representación para generar controversia. O una campaña de marketing súper elaborada para promocionar un nuevo producto. O simplemente un error de comunicación. Pero vamos a mantener la calma, mis amores, y vamos a esperar a ver qué pasa. Pero incluso si se trata de una broma, no podemos negar que la idea de ver a Can y Demet juntos de nuevo nos emociona. Y es que su conexión es innegable y muchos de nosotros, sus fans, seguimos soñando con verlos felices, ya sea en la pantalla o fuera de ella. Su conexión es mágica, mis amores. Es como si estuvieran hechos el uno para el otro. Y no solo lo digo yo, lo dicen todos los que vieron Erkencicus. Esa química, esa chispa, esa conexión, es algo que no se ve todos los días. Y por eso queremos verlos juntos de nuevo. Ya sea en la pantalla o fuera de ella. Así que, ¿qué podemos esperar del 1 de abril? Pues, la verdad, nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí podemos hacer es estar atentos a las noticias, seguir de cerca sus redes sociales y mantener la esperanza. Porque, como dicen por ahí, la esperanza es lo último que se pierde. La esperanza es nuestra arma secreta, mis amores. Nunca perdamos la esperanza de ver a Can y Demet juntos de nuevo. Ya sea en la pantalla o fuera de ella. Lo importante es que sean felices. Y mientras esperamos el gran día, quiero invitarlos a que compartan sus opiniones en los comentarios. ¿Creen que Can y Demet volverán a estar juntos? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría verlos protagonizar? ¿Creen que el 1 de abril nos espera una sorpresa agradable o una decepción? Quiero saber lo que piensan. Sus opiniones son muy importantes para mí, mis amores. Quiero saber qué piensan, qué sienten, qué esperan de Can y Demet. Así que no duden en dejar sus comentarios abajo. Y también quiero aprovechar para recordarles que estén atentos a mi canal, porque voy a estar trayéndoles todas las novedades sobre este tema y sobre muchos otros más. No se pierdan mis próximos vídeos, porque les prometo que estarán llenos de información jugosa, de chismes candentes y de mucho entretenimiento. Mi canal es su fuente de información número 1 sobre el mundo del espectáculo turco, mis amores. Aquí les traigo todas las noticias, todos los chismes, todos los secretos de sus estrellas favoritas. Así que no se pierdan mis próximos vídeos. Y hablando de entretenimiento, ¿qué les parece si hacemos un pequeño repaso de los mejores momentos de Can y Demet en Erkencicus? Creo que sería una buena forma de calentar motores para el 1 de abril. ¿Están de acuerdo? Una maratón de Erkencicus. ¡Qué buena idea! Vamos a revivir esos momentos mágicos, esos momentos románticos, esos momentos divertidos que nos hicieron enamorarnos de Can y Sanem.
Preparen las palomitas, mis amores, que nos vamos de maratón. Aquí se podrían insertar algunos clips de vídeo de la serie Erkencicus con los momentos más románticos y divertidos entre Can y Demet, con música de fondo apropiada. Pongan música romántica, mis amores. Y preparen los pañuelos. Porque vamos a llorar de emoción. ¿Verdad que son adorables juntos? La química que tienen es impresionante. Y es precisamente por eso que tantos de nosotros seguimos esperando que vuelvan a trabajar juntos, o incluso que se enamoren en la vida real. Son la pareja perfecta, mis amores. Están hechos el uno para el otro. Y merecen ser felices juntos. Ya sea en la pantalla o fuera de ella. Pero bueno, dejemos de soñar por un momento y volvamos a la realidad. El 1 de abril está a la vuelta de la esquina, y solo nos queda esperar y ver qué sucede. Pero pase lo que pase, una cosa es segura, Can Yaman y Demet Özdemirci serán una pareja icónica de la televisión turca. Una pareja que marcó un antes y un después en la historia de las telenovelas turcas. Una pareja que nos hizo creer en el amor verdadero. Una pareja que siempre estará en nuestros corazones. Y ahora sí, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este notición, este bombazo que les he traído hoy. Recuerden que el 1 de abril puede ser un día clave en la historia de Can y Demet. El día que cambie sus vidas para siempre. O el día que nos rompa el corazón. Pero pase lo que pase, lo enfrentaremos juntas. En resumen, hoy hemos hablado sobre los rumores de una posible reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir, del misterioso proyecto secreto que los involucra y del importante anuncio que se espera para el 1 de abril. Hemos analizado las posibilidades, hemos compartido nuestras esperanzas, y hemos revivido algunos de los momentos más memorables de Erkencicus. Una tarde llena de emociones, mis amores. Y llena de esperanza. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Significa muchísimo para mí que me acompañen en esta aventura de descubrir los secretos del mundo del espectáculo turco. Gracias por su apoyo, por sus comentarios, por su cariño. Ustedes son mi familia, mis amores. Y gracias a ustedes mi canal sigue creciendo. Los amo. Ahora los invito a que me dejen sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Can y Demet volverán a estar juntos? Quiero saber su opinión. No se queden callados, mis amores. Compartan sus pensamientos, sus sentimientos, sus esperanzas. Quiero saberlo todo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que no olviden darle like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna novedad. No se pierdan mis próximos vídeos, mis amores. Les prometo que estarán llenos de sorpresas. Muchísimas gracias por todo, mis amores. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Chao, chao. Y que el amor de Can y Demet los acompañe, aunque sea platónicamente. Hasta la próxima.